Estimados alumnos, agradecemos su presencia en esta nueva charla que el área de desarrollo laboral ha preparado para ustedes. Mi nombre es Mónica Lisboa, soy coordinadora del área de la sede Valparaíso y el tema que nos convoca hoy es cómo crear un currículum que impacte, cuyo objetivo es poder entregarles herramientas y tips para que puedan participar en procesos de reclutamiento y selección de manera exitosa. Bueno, nos introduciremos al tema diciendo que un currículum es un documento que se utiliza para dar a conocer los antecedentes personales, la formación académica, la trayectoria laboral, las competencias, fortalezas y habilidades de un candidato. También es una carta de presentación donde un reclutador va a obtener una primera impresión de un candidato, la que debe ser positiva. ¿Cuál es el objetivo del currículum? Es que me citen a entrevistas laborales, lo que va a determinar mi avance en el proceso de selección. Bueno, algunos antecedentes importantes o generales con respecto a este documento. En primer lugar, un currículum debe ser atractivo visualmente y obedecer a una estructura que me permita priorizar los datos más relevantes en orden de importancia. Debe ser claro, conciso y fácil de leer. Lo ideal es que este documento, su extensión sea de una página. Los reclutadores tienen demasiados currículum que leer durante el día. Por lo tanto, si nosotros hacemos un currículum muy extenso, se hace muy tedioso y lo más probable es que no lo lean. Por lo tanto, de esta manera, al hacerlo conciso y preciso y con la información más relevante, yo le facilito la labor al reclutador y de esa manera puedo captar su atención. Básicamente, un currículum debe responder a 3 preguntas. En la primera parte, ¿quién soy? ¿Qué es lo que hago? ¿Y cuál es mi valor agregado? Otro aspecto importante es que un currículum bajo ninguna circunstancia puede tener faltas ortográficas, porque evidencia poco profesionalismo y que no lo hemos revisado bien antes de enviarlo por correo o subirlo a plataformas laborales. Por lo tanto, como consejo, compártanlo por lo menos con 2 personas para que les dé su opinión y les pueda hacer observaciones. Otro aspecto que también tenemos que considerar en este documento es el tipo y tamaño de letra que utilizamos. Las letras más recomendables y fáciles de leer para utilizar en este documento son Cambria, Verdana, Helvética, Century Gothic. Y debemos usar el mismo tipo de letra en todo el documento. Y el tamaño debe ser de 11 a 12, dependiendo del tipo de letra que escojamos, y aumentar a 14 como máximo en los títulos. Acá se cae en un error no menor, porque cuando queremos incorporar mucha información ocupamos una letra demasiado pequeña, lo que hace más difícil leerlo, y por el contrario, cuando tenemos poca información que incorporar en este documento, utilizamos una letra muy grande, lo que por supuesto nos suma. Entonces, si tomamos en consideración todos estos aspectos, que obedezca una estructura, atractivo visualmente, bien redactado, breve, conciso, con una letra clara, la verdad que va a lograr marcar una diferencia con respecto a otros currículum. Por lo tanto, un currículum obedece a la siguiente estructura: título, datos de contacto, resumen o perfil profesional, experiencia laboral, formación académica, certificaciones y finalmente información adicional. Y vamos a ver rápidamente cada uno de estos aspectos. El título. El título de este documento es el nombre del candidato en mayúscula con un tamaño de letra mayor a la del resto del documento. Y en la bajada colocar mi profesión o estudiante de, si es que estoy buscando práctica. No coloquen currículum vitae porque es obvio que es un currículum y no suma, ¿ya? Continuamos con los datos de contacto. Esta es la información que va a requerir el reclutador si decide citarme una entrevista laboral. Por lo tanto, los datos más importantes son mi número de celular, mi número de red fija si tengo, y mi correo electrónico. Con respecto al correo electrónico, este debe ser serio y formal, de acuerdo al contexto. No debemos usar correos con alusión a personajes que denotan falta de madurez,
con información negativa, ni tampoco debemos utilizar apodos o diminutivos de nuestro nombre. Como recomendación, utilicen el correo institucional porque evidencia que estudian o estudiaron en una institución de educación superior. Pasamos ahora al perfil o resumen profesional. Este es un extracto o un apartado del currículum que tiene mucha relevancia y es muy valorado por los reclutadores. Acá yo tengo la oportunidad de presentar mi trayectoria profesional, mis años de experiencia, mis objetivos, mis competencias y mis fortalezas. Por lo tanto, es importante y da valor y beneficia mucho la calidad del currículum. Ahora, acá sí debemos evitar adjetivos de uso común, como por ejemplo, soy muy trabajador, soy productivo, soy comprometido, soy puntual, porque si bien son buenos atributos, pero son básicos y mínimos que espera un empleador de un futuro colaborador. Entonces evítenlo, ocupen otros atributos para poder calificarse, que les puedan dar valor. Acá yo tengo un ejemplo de currículum que dice, esto es en el contexto de administración hotelera. Estoy calificada para operar y supervisar el área de alimentos y bebidas. Poseo experiencia en las áreas de recepción y habitaciones. Me tapa acá. En empresas de hospedaje, apta para planificar y coordinar eventos de acuerdo con protocolos establecidos. Durante la práctica profesional, mi rol principal fue controlar el mapa de reservas y apoyar en la coordinación de turnos y la logística del área de recepción, lo que me permitió desarrollar nuevas competencias en este rubro. Aquí básicamente estoy hablando de mis competencias, de mi experiencia laboral que tuve en mi práctica, y más abajo destaco mis fortalezas y habilidades. Poseo habilidades comunicacionales, soy creativa al momento de resolver problemas y persistente y constante para lograr los resultados esperados. Este es un ejemplo, ¿ya? La verdad es que suma bastante y tiene como objetivo principales permitir un análisis al reclutador más acabado o un primer análisis del reclutador hacia el candidato y también permite captar el interés y la atención para que me cite una entrevista laboral, que es el objetivo, y también me permite marcar la diferencia con respecto a otros candidatos. Debemos tener presente que cuando nosotros estamos postulando a un trabajo, estamos compitiendo con muchas personas, no sabemos cuántas, que quieren la misma vacante que yo. Por lo tanto, debo marcar la diferencia para que me citen a una entrevista laboral. Ahora pasamos a la experiencia laboral. Esta debe estar ordenada cronológicamente, de la más reciente a la más antigua. Ideal es incorporar en este currículum 3 trabajos, no más, bajo los siguientes criterios: donde más tiempo trabajé, donde más aprendí, donde tengo cartas de recomendación o referencias y donde no tuve problemas o ningún inconveniente con el empleador, básicamente por un tema estratégico. No debemos colocar toda nuestra experiencia laboral, porque recuerden, lo ideal es que el currículum tenga una plana, por lo tanto, tenemos que hacer un filtro y elegir los trabajos que sean más atingentes al cargo al cual estoy postulando, ¿ya? Y debemos exponerla de la siguiente manera: el nombre de la empresa, el cargo, el periodo en el que trabajamos, y esto es muy importante, colocar las principales funciones de nuestro cargo durante esa experiencia laboral. Esto es bueno incorporarlo porque el nuevo reclutador se hace una idea de cuáles fueron las competencias que yo desarrollé en ese trabajo, cuáles fueron mis responsabilidades y la verdad que me aporta. Y otra cosa que es importante incorporar son los logros, si es que los hay. Me refiero a logros como a resultados concretos y significativos que me acompañaron durante esa experiencia laboral y que aportaron a la empresa, fueron beneficiosos para ella. Por ejemplo, que gracias a mi gestión o a mi colaboración se pudieron aumentar las ventas, se aumentó la producción o se mejoró el servicio, ¿ya? Entonces es importante incorporarlo. Ahora, si no tengo experiencia laboral, esto puede ocurrir. Ahora, si ustedes ya han hecho su práctica laboral o profesional, ya tienen experiencia laboral, pero me refiero si no tienen nada que reflejar acá,
debo destacar aspectos de mi formación académica y también de mi formación como persona, es decir, actividades extracurriculares que aportaron a esta formación, como pasantías, certificaciones, voluntariados, proyectos ejecutados, premios obtenidos y emprendimientos. En un currículum hay que evitar dejar espacios en blanco de tiempo o lagunas, porque eso llama mucho la atención de los reclutadores. Me refiero a esto que si yo egresé del colegio el 2015 y entré a estudiar el 2018 y no tengo ningún tipo de actividad reflejada durante ese periodo, el reclutador se va a preguntar, bueno, ¿qué hice durante ese tiempo? Entonces, lo ideal es no dejar esos espacios y poder reflejar algún tipo de actividad. Ahora, la formación académica. Acá también debe ir ordenada cronológicamente, de la más reciente a la más antigua. Por lo tanto, aquí yo debo incorporar mis estudios actuales. Hay que evitar colocar estudios inconclusos, a no ser que tengan mucha relación con lo que yo estoy estudiando actualmente y que por lo menos los haya estudiado 2 o 3 años, porque de esa manera me suma. De lo contrario, es mejor no hacerlo. Y colocar la educación media. Por un tema estratégico, si estudiaron en más de un colegio en la educación media, coloquen solamente del cual egresaron. Y la educación básica no es necesario ponerla, es irrelevante. Bueno, pasamos a las certificaciones. ¿Dónde estaba? Las certificaciones. Bueno, ustedes en algunas asignaturas troncales de su carrera, ustedes tienen algunas certificaciones que hablan de especialización o desarrollo de competencias. Es bueno incorporarlas en el currículum, pero 1 o 2, no muchas, porque obviamente nos va a ocupar mucho espacio en el currículum y debemos elegir esas certificaciones que son más atingentes al cargo al cual estoy postulando, ¿ya? Entonces, destacar estas competencias, el lugar donde fue realizado, la duración, el número de horas o periodo. Y finalmente llegamos a la información adicional. Aquí recién yo incorporo los antecedentes personales, que son los más relevantes para el reclutador. RUT, fecha de nacimiento, no edad, fecha de nacimiento, dirección. La dirección es opcional y también es un tema estratégico, porque me puede favorecer o jugar en contra básicamente por un tema de distancia. Si yo estoy postulando a un trabajo que está a 2 horas de mi domicilio, digo que podría, no necesariamente va a ser así, el potencial empleador decir, bueno, esta persona vive demasiado lejos y no va a llegar a la hora o va a tener problemas de desplazamiento. Puede que no sea así, pero esa es la conclusión que podría sacar. Entonces, si creen ustedes que no les puede favorecer por un tema de distancia, no lo incorporen. Conocimientos en programas informáticos, lo ideal es destacar conocimientos si los manejo a nivel intermedio o avanzado, eso suma más. Lo mismo con los idiomas. Si manejo un idioma a nivel intermedio o avanzado, es más relevante. Y por ningún motivo, y lo digo porque lo he visto mucho, no coloquen idioma nativo español, porque es obvio que es mi idioma nativo, por lo tanto no debo incorporarlo. Voluntariados, aquí si es que tengo una experiencia que contar, si tengo experiencia laboral, lo incorporo en esta parte. Entonces, los voluntariados son importantes porque hablan por sí solos bien de mi formación como persona. Obviamente no debe ser algo puntual, debe ser algo que ha tenido continuidad en el tiempo. Premios obtenidos, como por ejemplo, mejor alumno, mejor proyecto evaluado y emprendimientos, aunque no existan por el momento, pero es importante destacarlos porque las personas emprendedoras son muy valoradas porque habla de personas luchadoras, esforzadas, disciplinadas, perseverantes. Entonces, destáquenlo. Y ahora pasamos a un elemento bastante importante en el currículum, que es la fotografía. La verdad que este es un elemento opcional y digo que es importante porque es valorado por los reclutadores. La mayoría de la gente ya no lo incorpora porque no es una exigencia. Ahora, yo les recomiendo incorporarlo siempre y cuando tengan una foto profesional, es decir, que esté hecha o sacada para este tipo de contexto, este escenario. Por lo tanto, como aparece en el ejemplo, bien encuadrada, reciente, que no sea selfie porque se nota, de los hombros hacia arriba,
sonreír sutilmente. Esto es súper importante porque la sonrisa y la postura y la mirada transmiten calidez y confianza. Por lo tanto, si tienen una buena fotografía, incorpórenla. Y también hay un tema estratégico acá, porque los reclutadores leen tantos currículum y la mayoría ya no tiene fotografía. Vamos a marcar una diferencia y permitimos a través de nuestra fotografía que el reclutador nos recuerde, ¿ya? Entonces también es un tema estratégico. Entonces, incorpora. Ahora, esta misma foto o similares, ténganla o incorpórenla en sus redes sociales. En LinkedIn, Facebook, WhatsApp. Hay una estadística que indica que el 83% de los reclutadores ingresa a Internet a las redes sociales de los candidatos para conocer más antecedentes. Por lo tanto, ustedes saben que las redes sociales no están regidas por el concepto de confidencialidad. Por lo tanto, configúrenlas en modo privado, sobre todo cuando están en plan buscar trabajo. Muchas veces lo que publicamos es motivo de marginación de procesos y nunca nos enteramos. Sean cautos con lo que publican, cuídense, porque esto les puede favorecer o jugar en contra. Acá tenemos unos ejemplos de currículum, de acuerdo a la estructura que hablamos durante la presentación. Entonces tenemos el nombre del candidato, la profesión, tenemos el resumen profesional, la experiencia laboral, la formación académica, certificaciones y finalmente la información adicional. Ahí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Bueno, como recomendación, no debemos adjuntar certificados de nota o título. Eso lo podemos llevar, normalmente lo piden cuando llevamos a una entrevista laboral. No incorporar recomendaciones o referencias, ni tampoco información irrelevante para el reclutador, como gustos, problemas de salud, afiliaciones políticas o religiosas, porque puede ser causa de prejuicio y tenemos que evitarlo porque no es estratégico. No debemos dejar espacios en blanco de tiempo, lo que ya hablamos, estas lagunas. Y tampoco debemos incorporar pretensiones de renta, a no ser que me lo pidan. Si me lo piden, debo siempre hablar en pesos líquidos. Y finalmente, unos tips. Debemos ocupar un formato atractivo visualmente. Internet nos entrega muchas opciones de plantillas. Debemos escoger una atractiva, pero que contenga la información correcta, en forma breve, sintetizada y que obedezca a una estructura como lo hemos visto durante la presentación. Idealmente incorporar fotografías siempre y cuando ustedes se sientan cómodos haciéndola. Recuerden, les aporta, siempre y cuando sea una foto profesional. El currículum debemos guardarlo bajo el siguiente nombre: CV, porque hace alusión que es un currículum, y el nombre y el apellido del candidato. Eso es lo formal. No enviarlo currículum 2.0, este sí que sí. Yo recibí muchos currículums con esos nombres y no corresponden, no es profesional. Entonces, CV, nombre y apellido del candidato. Y siempre guardar el archivo en formato PDF. Si lo enviamos en Word, nosotros no sabemos qué versión de Office tiene el receptor y al abrirlo se puede desconfigurar. Y si se desordena, no va a ser atractivo leerlo, ¿ya? Y algo muy importante que también va a marcar una diferencia con respecto a otros candidatos es que muchas veces los candidatos, cuando saben que hay una oferta en una empresa determinada, se consiguen el correo de la persona y adjuntan el documento y ponen busco trabajo, avíseme si tiene un trabajo, y eso no es formal y menos profesional. Por lo tanto, yo debo de redactar un breve texto donde yo me presento, informo a qué cargo quiero postular o si busco trabajo o busco práctica y solicito ser considerado en un actual o futuro proceso laboral. Se dan cuenta que es más formal, es un pequeño extracto, pero la verdad es que va a marcar una diferencia. Y finalmente, la actualización del currículum. Esto no se refiere solamente a incorporar o reemplazar información, sino que también es preocuparse de la puntuación, acentuación, redacción y ortografía. Yo les aseguro que si ustedes hacen el currículum hoy y lo revisan en 1 o 2 meses más, siempre van a corregir algo, siempre. Entonces, si ustedes finalmente consideran un currículum atractivo visualmente, que obedezca a una estructura donde priorizo los datos más importantes en orden de importancia. En orden de relevancia.
sea fácil de leer, breve, sin faltas ortográficas, bien redactado, con una buena fotografía, con un mail de presentación que lo acompañe, créanme que va a marcar una notable diferencia con respecto a otros candidatos. Y como dijo Albert Einstein, si buscas resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Si queremos encontrar un trabajo, bueno, hagan un buen currículum, cambien la forma de cómo lo están haciendo, y yo les aseguro que si aplican todo esto que hemos visto durante la presentación, van a tener éxito. Y con esto concluyo mi presentación. Queremos darle las gracias a Mónica Lisboa desde Valparaíso con esta charla interesante sobre cómo hacer un currículum efectivo. Recuerden a todas muchas gracias, Mónica, nos despedimos de Mónica, pero no se vayan, por favor, no se vayan, continuemos en el mismo link. ¿Por qué? Porque ahora nos vamos a conectar con la sede Antonio Vara en 3 minutos más. En 3 minutos más comienza la hora de la verdad, es cuando ustedes se enfrentan por primera vez a una entrevista laboral. Por eso, no se vayan de la sintonía, vamos a continuar con un par de videos de desarrollo laboral. Y recuerden, desarrollo laboral está en todas las sedes de Educo en este Día del Alumno. Y no solamente el Día del Alumno, sino con todos los días estamos junto a ustedes para poder resolver todas sus dudas y sus consultas. Así que ahora vamos a presentar un par de videos por mientras ya comienza la próxima charla desde la sede Antonio Varas.